Ah, hola, 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 ¿qué hay? Buenas tardes, Lupita. hola, Un hola placer María y a todos. Igual, gracias por la invitación. a ti, muchas gracias. Eh, Saludar a todos, darle la bienvenida a todos eh, y agradecerles a todos que estén presentes y a todos los que se irán uniendo. Y por supuesto, darte las gracias a ti, Lupita, por hacernos un hueco en tu agenda que sabíamos que es bien apretadita y darte Sí, las gracias por estar con nosotros y compartiendo en este encuentro de almas Luz Azul, que está hecho, entre otras cosas, para personas que se atreven, personas que se atreven y son capaces de seguir el llamado de su corazón. Y ese atrevimiento y que son almas que creo que es un gran aprendizaje ahora mismo, porque son cosas que no se sacan en los libros, sino solo se saca de la experiencia de ese atrevimiento, ¿no? así Y es. es una de las razones por las que queremos y también por tu visita a España, ¿no? Y a Francia. Sí, sí, así es. Gracias a María y a toda la comunidad de Luz Azul por la invitación. Y sí, bueno, ya ahora sí en la cuenta regresiva de esto pues que estamos realizando ahorita en este momento, que es justamente el viaje hacia España y hacia Francia. Muy contenta, emocionada y bueno, ya preparando todo, maletas y todo para zarpar y llegar hacia allá. Así que gracias por la invitación. Ah, a ti por venir y por seguir tu llamado, Gracias. que hay que cruzar el Así charquito, como decimos nosotros. es. Hay que Cruzar cruzar el el charco. charco. Sí, Qué bueno, Lupita, tenerte eh, con nosotros. Y me gustaría que, aunque, bueno, muchos te seguimos tu labor, eh, y nos des una idea como bastante, como un poco general de lo que
realmente nos vamos a encontrar los que queremos ir, por qué debemos ir las personas que estamos en este territorio, que, que, porque sí es una labor planetaria, pero yo considero que toda labor planetaria conlleva un trabajo personal también, y porque no se puede dar lo que no se tiene, con lo Claro. cual que me gustaría que nos dieras tu visión de eso, Lupita. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros ya tenemos desde el 2020, más o menos aproximadamente, haciendo labores acá en América. Amerisha, le decimos nosotros. Y estas labores han sido impulsadas desde un inicio por esta intención, ¿no? Del corazón de ir llevando a los lugares y también a las personas, porque tal cual lo dices, ¿no? Todas estas labores siempre se han hecho con un grupo de personas que resuenan con la intención de estos viajes y básicamente lo que nosotros hemos estado trabajando es para lograr que los lugares regresen a su vibración original, ¿no? Porque como nosotros sabemos, el proceso que hemos vivido en la Tierra ha sido un proceso muy, digamos que muy complicado, ¿no? La caída del velo, más bien con la puesta del velo, ¿no? Con esta Matrix que nos ha llenado de espejismos y que nos ha hecho muchas veces entrar como en un laberinto infinito de engaños y de ilusiones, ¿verdad? Entonces, Así es. en este momento en el que la vibración del planeta y todo lo que está sucediendo, no solamente individual, sino planetariamente, siento yo, una invitación a poder reconectar con los lugares para poder conectar con uno mismo desde una esencia primogénea, desde una esencia original, ¿no? Lo que yo hablo específicamente de esta ida a Europa, específicamente a España y a Francia, es volver a conectar con esa energía del origen, ¿no? Y esa energía del origen no es ni Lemuria, no es ni Atlántida, no es ni la Hiperbórea, no es Avalon, o sea, no es nada de todos esos conceptos que tenemos que nos han como metido en el engaño o en la ilusión de que hay algo fuera del cuerpo o fuera de nosotros que es lo que se tiene que activar, ¿no? Entonces, este viaje es ir y llevar la biología, ¿no? Este cuerpo mineral, este cuerpo que es un templo, además, llevarlo a estos lugares que, bueno, ahora son lugares que consideramos son sagrados, que son lugares de punto de anclaje, en donde hay ciudades intraterrenas, porque la importancia de ir a hacer este viaje es que nosotros funcionamos como si fuéramos GPS, ¿no? Es como llevar la biología ahí, implica que entonces algo se mueve dentro de la biología, en la libertad del espíritu, ¿no? No atrapado en la idea o en la ilusión de la mente, sino realmente en la biología, en el propio cuerpo, hay algo que está guardado que cuando vamos a los lugares despierta y nos hace recordar quiénes realmente somos, ¿no? Entonces, este viaje no es un ritual, no es, no es seguir alimentando esa matrix de ilusión, sino por el contrario, ¿no? Es ir allá en la biología, en el físico, en el templo, para sentir el lugar. Y una vez que ya lo puedes sentir, entonces empieza a pulsar la red, ¿no? Nosotros estamos hablando de una red viva que pulsa el recuerdo. ¿Cuál es el recuerdo? El recuerdo es saber quiénes realmente somos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Fuera de todas las ilusiones de la religión, el dogma, la política, de todos los sistemas que estuvimos sosteniendo por tanto tiempo con la Matrix y que de a poco eso nos ha ido alejando de esa esencia primordial o de esa matriz del origen que realmente no es que esté en un solo territorio, ¿no? Gaia es una matriz del origen, pero Así es. hay puntos específicos, por eso es que hay ciertos puntos a los que vamos a España, ciertos puntos a donde vamos a Francia, en donde se ha de alguna manera activado tanto la parte de la matrix ilusoria que entonces
cuando vamos ahí, humanos, libres, soberanos, ¿no? Sabiendo que estamos llevando la biología para un bien común. Ese bien común es que el espíritu tenga la fuerza para atravesar todas esas ilusiones que hay ahí y que penetre tan fuerte que vuelva a resurgir la luz del origen. Entonces es muy complicado tratar de resumirlo, pero bueno, es un poquito lo que la intención de este viaje y la propuesta, ¿no? De cómo, desde dónde o desde cómo yo puedo apoyar en mi biología es de esa manera, ¿sí? Número uno, no esperar nada, no esperar que voy a ir a hacer un ritual, una ceremonia, que voy a ir a hacer un anclaje, no, voy a ir llevando mi biología para que mi biología recuerde, para ver qué pulsa mi biología cuando siento a la montaña de Montserrat o cuando siento a San Laurent del Mont o cuando estoy ahí sintiendo al resto de los otros que van además pues con la misma intención, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito lo que vamos a Es un hacer poco, a España. qué bueno que lo dices, ¿no? Porque a veces trabajamos, gente que trabaja en lo cuántico, y dice, bueno, pero yo me puedo desplazar, puedo sentir. Y no sé, mi experiencia también a la hora de moverme es que cada lugar tiene, no solamente entra por los 5 sentidos, entra por muchos más sentidos. Entonces, tiene hasta su propio sonido, su propia... Y, y, tú- y hay veces que te vas del lugar y no sabes a qué fuiste. Y un año después, de repente hace... ¡chip! Y salta y dice, mira que tenía que ver esa experiencia con... Y un poco, pues me gustaba digo, qué bueno que Lupita viene para acá y que nos explique, porque claro, tú eres de los que te mueves y sabes la diferencia de trabajar en ese mundo astral o en ese mundo cuántico y a Claro, mover la biología, que son dos trabajos totalmente distintos. así, Y sí. no sé, desde mi forma de verlo a la hora de seguir el trabajo que estás haciendo, pienso que el trabajo que se va a hacer en España es muy importante despertar esa biología, porque estamos en un momento de despertarnos a nosotros mismos también, de irnos recordando cada vez más de una forma. Sí, y tal cual lo dices, ¿verdad? En este momento lo más importante para que se pueda seguir dando el proceso de ascensión planetaria es bajar, o sea, realmente llevar ese recuerdo al cuerpo, al, al físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hemos hecho o lo hemos realizado fuera del cuerpo, el espíritu es libertad y es soberanía. Eso ya Correcto. es eso ya somos, ¿no? Pero el cuerpo es el que ha olvidado esa esencia, ¿no? Entonces, hacer labores en físico que me implique ir, moverme, llevar mi propio GPS, ¿no? Mi propio cuerpo físico a los puntos para ver qué recuerda mi biología, a ver si realmente está pulsando, o sea, qué recuerdos le traen este territorio o la vibración, ¿no? Que guarda el territorio. Creo que eso es muy importante y por eso a pesar de que hay ocasiones en las que la misma mente dual y el mismo programa Matrix juzga y critica mucho, ¿no? Cuando se hacen labores en masa, ¿no? O cuando hacemos un llamado a un grupo grande de personas, ¿no? Porque pareciera que la Matrix también nos ha puesto ese programa, ¿no? Como pareciera que la espiritualidad tiene que ser en un grupo pequeño, en silencio, sin que nadie sepa, y entonces cuando hay alguien que sale y hace un llamado a muchas personas, ya lo veo como un trabajo dudoso, como una extracción de energía, lo juzgo entonces y digo, ay, es que esta persona, el ego y demás, entonces, porque la misma Matrix nos ha preparado para eso, ¿verdad? Entonces, si yo eso siempre lo he dicho con mucha firmeza, sí, porque en mi caso particular, la misión que yo vengo a realizar y que me corresponde comunicar es hablarle
a las masas, ¿no? Es hablarle a mucha gente, no a grupos pequeños, ¿no? Y eso, visto desde muchas perspectivas, desde muchos ojos, ¿no? Que lo juzgan, que lo ponen entredicho, que hablan de si qué es lo que se está anclando, que si qué es esto, que si es el otro, al final es seguir adelante y llevar ese pulso del corazón a los lugares que se tienen que llevar, ¿verdad? Y al final eso no nos ha detenido, ¿no? Las opiniones de las demás personas al final en muchas ocasiones es más por la frustración de lo que a veces uno no puede hacer o no pudo realizar o no sabe cómo realizar o simplemente no te corresponde, pero quieres realizarlo. Y desde mi perspectiva, este punto, ¿no? Tan importante que es llevar allá el cuerpo para que pueda recordar, ¿no? Para que el cuerpo pueda no solamente sentir o quedarse atrapado en la ilusión del sentir, ¿no? Porque alguien a la distancia puede decir, bueno, es que yo astralmente viajé y estuve ahí y sentí, pero al final la biología también en estos momentos requiere que nosotros hagamos esos movimientos, obviamente quien así lo sienta, ¿verdad? Porque habrá mucha gente que diga, ni siquiera me llama la atención o no siento acudir a este tipo de llamados, mi labor o mi tarea va encaminada hacia otra parte, pero cuando escuchas esta información y algo empieza a pulsar dentro de ti y es como este llamado interior de quizás desde la parte mental ni siquiera sé exactamente a lo que voy o no entiendo mucho, pero hay algo más, ¿no? Esa como sabiduría interior que me invita a que vaya. Esa parte, ¿no? Es como el mismo cuerpo enviándote la señal de que allá va a haber algo importante, no para el colectivo, porque luego lo que se logra en colectivo, digamos que a veces es tan sutil que ni siquiera la persona que está dirigiendo, a veces como tal cual lo dices, o sea, realmente hay veces que yo voy a los lugares y no es sino hasta los meses después, no, hasta los Mira meses, lo que sí, era. claro, que ya uno dice, ay, claro, era para eso, o ahora ya lo estoy entendiendo, o estoy teniendo una idea como más clara, una visión más certera de para qué se tuvo que hacer. Pero en ese momento también el que está convocando va también con su propia biología, ¿no? En mi misión muy particular es desarticular la Matrix, ¿no? Desarticular esas mallas ilusorias que incluso a los sitios de poder, que incluso a los lugares que llamamos sagrados se han puesto ahí encima. ¿Por qué? Pues porque los hemos llenado de expectativas, de rituales, de ceremonias, parasitado, ¿no? Con nuestras propias descargas energéticas ahí, desde la miseria, desde la dependencia a otros seres que muchas veces ni son de luz. Entonces, el que vayamos ahí entendiendo que no voy a convocar a nadie fuera de mí, que voy yo representándome a mí, a mi biología, encontrando en mi cuerpo y en mi templo a mi yo soy, eso empieza a desarticular esas mallas ilusorias o esas mallas que están ahí, que lo único que han hecho y han creado es que nosotros continuemos en esta como energía o en esta sensación de estar perdidos, ¿no? De sentirnos perdidos de nosotros mismos. Qué bonito lo que has dicho cuando has hablado de ir a los sitios, ¿no? La intención con la que vas a los sitios. Yo recuerdo concretamente en el lago de Chapala, yo decía, qué tristeza, ¿no? O sea, hay una parte, y me decía, dice, ¿sabes cuánta gente viene llorando? Claro, ¿Cuánta gente viene llorando? ¿Cuánta gente viene pidiendo, no reconociéndose? Vengo aquí a compartir, vengo aquí, ¿qué me das, no? Y por eso yo estoy tan enamorada de tu tierra, ¿no? Porque tiene lugares de mucho, 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 mucho poder y son los lugares los que nosotros muchas veces los, los contaminamos sin querer. Vamos a esos lugares como pidiéndoles y no compartiendo con ellos, porque son claro. lugares, es como la madre. Tú vas y nunca te va a dejar ir sin lo que necesitas. O sea, vete, comparte, da, o sea, y el ir a eso, cómo hemos ido contaminando, me parece que ha sido buenísimo lo que has dicho, ¿no? De cómo vamos, con qué intención vamos. Claro, Dejemos esa parte de ese victimismo, reconozcamos nuestra soberanía, ¿no? Y claro. qué,
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me parece que es un lugar maravilloso. Yo estoy encantadísima con que vengas a España, además. Gracias. Vas a dar talleres, vas a dar dos talleres, Sí, ¿no? En España. sí, 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 que tratan de lo mismo, justamente así se llama, ¿no? La matriz original del tiempo. Y los voy a estar dando justamente, bueno, las actividades como tal son encontrarnos el 3 de junio iniciamos, porque, bueno, nos han pedido trabajar con esta frecuencia, la del 369. Entonces, vamos a estar haciendo las labores esos días. El 3 nos estaríamos encontrando en San Laurent del Munt. Ese es la primera cita. El 6 es en Montserrat y el 9 es en Montsant, ¿no? Entonces, esas tres actividades son totalmente gratuitas, es para quien la sienta, para quien se anime y se atreva a ir como soberano de su biología, ¿no? Como para ir a activar el recuerdo en él mismo, ¿no? En ella misma. ¿Por qué? Porque estas actividades, estas labores que vamos a ir a realizar, no van a estar dirigidas, o sea, no, eso creo que es muy importante para mí porque, bueno, aunque soy yo la que está convocando y la que ha hecho este llamado, ¿no? A los corazones, a las biologías resonantes, o sea, yo no voy a dirigir nada. No puedo ir a dirigir nada porque entonces todo el discurso que estoy dando sería una mentira y sería una hipocresía de mi parte, ¿verdad? O sea, es ir allá, los corazones que sientan a activar el recuerdo en su biología y yo no le puedo activar el recuerdo en la biología a nadie, ¿no? Entonces, yo misma me voy a presentar ante esos tres apus. Ahora, ¿por qué esos tres apus o esas tres montañas? Porque dentro de la información canalizada, ellos representan una triunidad energética para el territorio de España. Y la potencia que tienen esas tres montañas ayudarían no solamente a España, sino a todo el territorio de Europa a empezar a retirar las mallas de obstrucción energética que se han puesto en toda Europa. ¿Qué mallas son esas? Pues las mallas que se han puesto en muchas de las catedrales, en todo el Vaticano, en los túneles que tiene el Vaticano, en el CERN que está en Suecia, en la Catedral de Notre Dame, o sea, en todos estos lugares que antes eran puntos de conexión con el recuerdo original de Gaia, se crearon cosas, ¿no? Hay museos, ¿no? Como el museo que está en París justamente, que tiene incluso toda una geometría para que el magnetismo, o sea, el pulso, el corazón de la frecuencia de ese territorio se vea reducido, disminuido y que entonces se verticalice la energía. ¿Cómo es esto? Una energía que está excesivamente verticalizada, entonces es una energía que solamente fluye de arriba hacia abajo, ¿no? Y el campo frecuencial de la Tierra, como el del ser humano, no es un campo vertical, es un campo espiralado, ¿no? Entonces, Mm, cuando se rompe con esta armonía, toda la frecuencia de esos lugares, por lo tanto de la gente que vive en esos lugares, también entra en esa desarmonía, ¿no? Entonces totalmente. nosotros le llamamos entrar al tiempo sin sentido, ¿no? Al tiempo Matrix. ¿Por qué? Porque estoy constantemente en un ciclo que parece infrenable además, en donde estoy constantemente y solamente yendo de una emoción visceral a una mente compulsiva. Entonces, subo y bajo de ahí, estoy ciclado en ese proceso, pero ese proceso nunca pasa por el corazón, ¿no? Que es el que tiene la sabiduría real del ser, no Así es. del, no del alma, del ser, del espíritu. Entonces, cuando vamos a los sitios, ¿no? De tanto poder magnético, como son a los lugares que vamos a ir, a desmantelar esas mallas, no lo puede hacer esto una persona que está verticalizada. O sea, no lo puede hacer por verticalización. No quiero decir que sea mala la verticalización. Es necesario. De hecho, el planeta lo que está haciendo es justamente
verticalizarse, ¿no? Está volviendo a su eje. Entonces, pero el eje del planeta ciertamente es el centro, pero esa verticalización que se está haciendo es justamente para que el campo magnético de la Tierra pueda nuevamente generar toda la potencia frecuencial del sonido primordial o de la frecuencia primordial que tiene la Tierra, que es exactamente lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Cuando entramos en una verticalización, solamente en una verticalización rígida, sin ampliar la frecuencia del corazón, nosotros también entramos entonces en un proceso de mente compulsiva. Exacto, ¿no? Y es como no permitir al campo espiralado magnético, al toroide, que se infle y que pueda amplificar su campo su ancho de resonancia, ¿no? Es como estar disminuidos, atrapados. Entonces, estos tres apus en específico tienen un alto calibre magnético, un alto ancho de anda resonante, de onda resonante. Entonces, la intención de ir a estos lugares, si fuese desde un ritual, desde una ceremonia, desde algo dirigido, planeado incluso, porque hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No tengo idea de qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer. No sé qué, solamente sé que tenemos que ir ahí y sé que Está, tenemos que caminar con conciencia, estar en conciencia en la biología. No voy a ir a conocer, no voy a ir a ver, no, voy a ir a estar ahí, a hacer acto de presencia. En ese acto de presencia, ¿sí? Entro en mi campo magnético. Mi campo magnético no sabe qué tengo que hacer. No lo sabe. Y menos premeditadamente. Así que no puedo decir ahorita qué es lo que vamos a hacer. No, sé que el corazón va a saber para qué estoy ahí en ese momento o quizás meses después. Lo que he logrado entender hasta ahora es que ese campo, estos tres apus, representan un ampliar o un amplificador de banda de onda resonante. Por lo tanto, es como si activáramos tres corazones gigantes o tres corazones inmensos que van a empezar a hacer que toda la demás arquitectura, construcción creada para que esa verticalización sea exclusiva de solamente mente, ¿sí? Empiece a desmoronarse y que estos sitios empiecen a perder ese control que además ejercen o ejecutan también en la biología del humano, porque el humano no, el recuerdo que se debe de activar en el humano es que cuando el humano mismo hace ese proceso, se convierte ciertamente en un toroide y en una energía vertical, sino que yo puedo entrar a mi corazón y desde ahí pulsar la energía del recuerdo de quién yo verdaderamente soy. Empezamos a influir tanto en todas esas tecnologías de disminución energética, ¿no? O de control energético, que las empezamos a hacer que se revierta esa energía, que sirvan para lo que tienen que realmente servir en armonía para los humanos y no en contra, ¿no? De los seres humanos. Entonces, eso es un poco lo que vamos a estar haciendo en España. Es tan importante porque si no se hace bien esta labor, Francia no va a ser posible. O sea, ir a Notre Dame, ir a la biblioteca de París y al río Sena, que es en donde vamos a estar haciendo las labores, o sea, simplemente no va a ser posible realizar la labor, ¿verdad? es como, Entonces, es como un punto madre, por así exacto, decirlo, para exactamente, que después sea posible esa expansión, ¿no? A exacto, la hora de... Y qué importante lo que estabas diciendo antes también, ¿no? O sea, la importancia del llamado. O sea, así es, es que el llamado no tiene lógica. ¿Y qué? Pues mira, es que se siente, no se puede entender, o por lo menos yo lo entiendo así. Me han preguntado qué es un llamado y digo, ay, es algo que sientes, no te lo puedo explicar, es algo claro, que tú lo sientes, vete. Y es toda, un poco a todas estas personas que estamos empezando a despertar, que estamos
si tienes esa mm, cosita que te dice, ¿por qué no voy? Aunque no lo entiendas, vete, porque hay cosas que se viven. No te pueden decir, por mucho que uno le diga lo que puede pasar en un lugar, es, si sientes, vete, vete, porque es ahí donde vas a saber el por qué, no te lo va a poder decir nadie, solo te lo vas a poder decir tú, ¿no? Así es, exactamente. Y es un, Sí, y esto implica sobre todo como este acto de valentía, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita leí ahí un poquito los comentarios, personas diciendo, pues que no todo el tiempo se puede, o que hay personas que no tienen la forma o los recursos para ir a los viajes, ¿no? O acudir a estos llamados, y eso es parte de esas mallas de la Matrix, ¿no? Eh, el sentir que yo estoy atada a algo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me preguntaba, es que deberías de hacerlo mejor el fin de semana, porque, porque entre semana pues trabajamos, los chicos van al colegio, y yo digo, no, es que nada de eso me ata. Eh, claro, Eso es una de las mallas de la Matrix, ¿no? Es el decir, no puedo faltar al trabajo ese día, o no puedo faltar a tal cita, o no tengo el recurso económico, es justamente esas mallas que nos han atrapado en este juego ilusorio, ¿no? Y está bien, porque es parte del juego, ¿no? Aquí se trata de aprender a jugar. es Y parte en la medida en del la que juego. tú, exactamente, Desde el momento en que tú dices, yo quiero ir, y lo tomas como claro, como que decretas que quieres estar, la vida empieza a cambiar, aunque tengas problemas en el trabajo, empiezan a sentir, y empieza todo como a irse recolocando, porque a veces estos viajes no empiezas cuando llegas al lugar, sino empieza exacto. antes, desde que tomas la decisión de ir. Y Exacto, entonces todo se recoloca. Entonces, a veces no solamente tenemos que atrevernos a ir, sino a ujú, decidir y a elegir ir. Es decir, yo exacto, quiero, yo decreto, ¿no? O sea, elijo estar ahí. Y entonces exacto, la vida te dice si es una cosa tuya, un antojo tuyo, o realmente es un llamado. Y se te va a exacto, y se te va a recolocar todo, ¿no? así es. Qué bueno. Tocaste un punto que para mí es y para lo que tiene que un poco estos encuentros de almas, ¿no? Que es las almas valientes y atrevidas. Mm, Porque, mm, sí, porque estamos en un momento donde muchos tenemos un llamado, hay que romper muchas cosas y muchas veces no nos atrevemos por miedos, por personales o lo que quiera que sea, ¿no? O por cuestiones, por las que sea. Pero hay que atreverse. Y es maravilloso ver gente y tener el testimonio de gente que se ha atrevido y claro. que y a mí me ha encantado, por ejemplo, y honro tu rompimiento y tu atrevimiento, porque a veces creemos que hay que romper con todo lo anterior para ponerte en servicio. Y no, yo viendo tu historia y siguiéndote digo, ¿cómo tú has conciliado tu vida familiar con tu llamado? Y digo, qué bonito, Mm, porque no hay que destruir nada, solo hay que reconducir y seguir el llamado. Y así entonces es. me gustaría que nos hablaras, porque a lo mejor no todos los que te estamos escuchando seguimos, sabemos que viajas con tu familia, con todo, pero ¿qué le ha supuesto a Lupita? Porque casi todos te conocen, porque muchos del grupo Luz Azul te conocen, y, pero tú eras psicóloga. O sea, ¿cómo haces un rompimiento? Rompes una cosa, pero no rompes otra. Entonces, Claro, qué sí, fantástico, ¿no? Cuéntanos un claro. poquito, Sí, Lupita. y fíjate que no sentí que fue así tal cual lo dices, o sea, no siento que haya sido un rompimiento, vaya, si bien es cierto, tuve que soltar, ¿no? Como lo dices, soy una mujer, esposa, madre, ¿no? De familia, de dos hijos pequeños además, ¿no? Porque cuando empecé el camino, Renata tenía 3 añitos. O sea, es más, cuando yo empecé a canalizar, todavía los primeros viajes todavía amamantaba a Renata, ¿no? Porque amamanté a mis hijos
amamanté a mis hijos hasta que ellos quisieron y les di la teta hasta los 5 años a los dos. Entonces, Imagínate imagínate tú. que a veces estaba en las labores y canalizando bajando la información y con Renata, ¿no? Amamantando a Renata. Entonces, Antonio ahorita ya tiene 12 años y Renata ya tiene 7, pero era así, ¿no? Mi vida era, en realidad, giraba en torno a mis hijos, a un consultorio que yo tenía ya desde hacía muchos años, porque empecé a trabajar muy jovencita, antes de ser incluso psicóloga, yo ya hacía mi labor y hacía mi servicio comunitario y demás. Entonces yo para el año 2020, que fue cuando todo inicia, ¿no? Todo este camino, yo ya tenía ya bastantes años trabajando y ya tenía un consultorio, digamos, consolidado, ¿no? Como mi trabajo como psicóloga era reconocido, no solo en mi ciudad, en el estado, yo tenía una cartera de consultantes grande en donde podía de alguna manera también apoyar a Marco para la cuestión económica de la casa y todo eso. Entonces, cuando yo empiezo a recibir toda esta información de que había que empezar a ir a lugares, a activar cierta energía, a empezar a hacer en vivos y dedicarme a esto, o sea, al principio fue realmente un fuerte y hubo crisis en todos los aspectos de mi vida, crisis personal primero porque yo decía, pero es que a lo mejor esto me lo estoy inventando, esto debe ser una locura porque cómo voy a dejar todo, o sea, fueron muchas cosas en un inicio, ¿no? Pero también en el corazón, al final mi corazón, el propio recuerdo del corazón era mucha claridad. O sea, nunca me dieron un proyecto a medias, nunca me dieron información o no me di yo misma porque ahora al principio siempre hablaba porque ha habido una evolución también en mí misma, ¿verdad? Porque al principio yo hablaba de que otros seres me hablaban a mí y me daban información. Ahora entiendo que no son otros seres, ahora entiendo que soy yo misma en otra dimensión que está bajando esta información, ¿no? Y ha sido muy curioso porque en este mismo entendimiento y recordando yo también muchas cosas van teniendo lógica, ¿no? Porque yo decía, es que qué bien me explican las cosas, o sea, me explican las cosas así con manzanas y con peras y me las desmenuzan y para yo tener una claridad y es que yo soy así, ¿no? Por eso mis en vivos son interminables, o sea, duran 2 horas, no sé, una masterclass que pudiera durar 3 horas, pues yo la hago de 7. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque voy a explicar paso por paso y hasta que no todos hayamos comprendido y voy a poner todavía preguntas y respuestas. Entonces, claro que ahora yo entendí, y claro, sí, o sea, yo me tenía que hablar del plan a mí misma en la manera en que yo soy para yo poder comprenderlo, ¿verdad? Entonces, en un inicio había tanta claridad, o sea, a pesar de que había el temor, el miedo, la duda, el qué van a decir, o sea, porque realmente hacer un en vivo, hacer un empezar a hacer en vivos en donde hablas de que hay que llevar a los lugares, o sea, no sé, María, pero por ejemplo, algo muy impresionante era que yo empezaba a hablar del campo electromagnético, ¿no? Y en ese Ujú. tiempo, honestamente, no había mucha gente que hablara de la frecuencia del campo electromagnético, del toroide, o sea, no había alguien que hablara de neutrinos, Sí. ¿no? ¿Qué era un neno? Porque no es lo mismo neutro que neutrino. ¿Y qué es los neutrinos? ¿Y qué es la respiración neutrina? ¿Y qué es esto? O sea, ¿de qué está hablando, no? Entonces, era al principio también muy retador salir a hablar de que hay otros espacios multidimensionales que habitamos en donde tenemos un cuerpo que es distinto a este, ¿no? En donde yo me veía como una felina humanoide y sabía que era una felina de Lira, ¿no? Que era además esta felina Urma lirana genetista que estaba bajando toda como una tecnología
que justamente tiene que ver con el resguardo del ADN crístico, ¿no? Entonces, había tantas cosas que yo hablaba en ese momento que realmente me parecían como una locura, ¿no? Y que honestamente desde mi corazón, o sea, en un principio me rehusaba decir por ese miedo que tenía en un principio de que, pues, que iba a decir la gente, ¿no? Como que iba a pensar la gente, ahora sí, esta se volvió loca, o esto que está hablando de dragones, de la conciencia crística, de que hay que empezar a soltar el ritual, la ceremonia, la fanfarria, ¿no? Que hemos creído que es el ser espiritual o conectar realmente con la esencia del alma. Todas esas cosas sí, y que realmente, sobre todo en un principio, a mí me costó mucho, ¿no? Porque como sabes, México es un lugar de mucho ritual, de mucha Sí, ceremonia, ¿no? Nuestros pueblos indígenas han estado desde mucho tiempo muy apegados, ¿no? Al ritual al ritual, al y, chamán. ajá, al ritual, a la ceremonia, pero, pero todo eso también está muy de la mano con soltar el poder, ¿no? O sea, más Sí. bien dar el poder a otra entidad, a otra conciencia y no recuperar más bien como esa soberanía, ¿verdad? Entonces, ni siquiera en los grupos en los grupos, por ejemplo, acá en los teocalis, en los grupos de conocimiento ancestral, o sea, realmente mi discurso, mi mensaje no era bien recibido. Al contrario, era un discurso que chocaba, ¿no? Con todo lo que se venía haciendo y diciendo de mucho tiempo. Y todas esas fases, todas esas etapas, ¿no? Mm, han sido realmente un desafío, ¿no? Han sido momentos en los que he tenido que recurrir a de verdad, a ese recuerdo de mi ser, de mi espíritu, de esto que estamos haciendo tiene un objetivo, o sea, no es en vano, ¿no? Esto no es nada más porque se me está ocurriendo, o sea, esto tiene un propósito, ¿no? Y entonces, en esa medida, cuando uno va como afianzando su propio ser en la confianza, en la autovalía, ¿no? En esa soberanía, es que uno va entendiendo que no es que tienes que romper, ¿no? Entonces, no rompí, no dejé de ser la psicóloga, no dejo de ser mamá, no dejo de ser esposa, no dejo de ser hija y hermana, o sea, pues soy y sigo siendo todo eso, pero con una misión muy clara, ¿no? Muy, muy clara. Y esa misión no tiene por qué estar peleada con ver crecer a mis hijos, ser una mamá presente, estar en casa, cocinar. O sea, ahorita terminando el en vivo, tengo que ir a hacer la comida, a lavar los trastes, a hacer comida. Entonces, toda esa parte también es algo y esta idea, ¿no? Porque lo que tú decías es cómo creo me he hecho creer a mí misma que tengo que soltar otras partes para poder seguir mi misión. La realidad es que no tiene por qué ser así. O sea, podemos encontrar un espacio en donde todo pueda converger, en donde todo se puede encontrar en una armonía, pero también justamente, ¿no? Todos esos programas de Matrix, de la Matrix, de la ilusión, del tiempo artificial y demás, son las que me han hecho creer, ¿no? Todas esas como autoexigencias y todos esos paradigmas, estigmas incluso, conceptos, juicios de quien yo soy, están sostenidos por esa red, ¿no? Por esa red que no es natural y que realmente no me llevan a la esencia de quien yo soy. Entonces, hay que sí tener mucho valor, como para mucha valentía para poder asumir, ¿no? Que estoy en un proceso y continúo en un proceso en donde estoy Es, tratando de encontrar ese equilibrio entre todas las labores que realizo, que no hay además una más importante que otra, sino que todas son importantes porque al final todas me conforman, aunque claramente dedico más tiempo a algunas cosas que a otras, ¿no?
Totalmente. Te iba a comentar, es que si hay algo de algún llamado para hacer, para convocar, estar en servicio, creo que quien primero cambia eres tú mismo. Es decir, tú vas también cambiando. Antes estabas comentando, en aquella época no se hablaba ni de electromagnetismo, ni de neutrinos, pero es que Mm, tampoco lo entendíamos nosotros mismos como lo claro, entendemos ahora. Era también nuestra mente también se va adaptando, va cambiando, vamos teniendo un proceso. Y así eso es, también pero eso también es fabuloso, porque vamos creciendo, vamos evolucionando, nos vamos expandiendo, así a la vez que se va haciendo ese trabajo, ¿no? Y que cada es. vez se va uniendo más gente, que va resonando Mm, con esa, con ese vibrar. Yo te felicito por esa conciliación, porque lo has hecho, vamos, fantástico. sí, gracias. Animar a la gente. Hay dos cosas que me gustaría puntualizar. Una, que el taller de Barcelona va a ser presencial y va a ser el día 7 y 8. Es decir, entre la activación de Montserrat y la de Montsant va a Sí, ser un taller presencial, mañana y tarde. Y así es. luego va a haber uno en Zaragoza Ah, el día 14 y 15, sí, que ese va a ser presencial y online. Es así, ¿verdad, Lupita? así es. Sí, Se sí, lo así digo es. por eso. Y yo me voy a tomar un atrevimiento y digo, todas las personas que hemos decidido y estamos a asistir a las labores que se van a hacer en Cataluña, concretamente en España, los miércoles tú tienes unos Sí, directos y nos vamos, lo digo porque si quien se una ahora, pues si quiere, para que se una también claro, y vaya entrando en esa frecuencia también sí, para tener sí, sí, sí. una... Sí, es muy importante los en vivos de los miércoles que los hago más o menos también a esta hora por mi Instagram. Sí son muy importantes porque están siendo una preparación, ¿no? Todo esto, incluso todo lo que ha estado pasando en Europa, ¿no? Que es como muy sincrónico porque se vino este tema del apagón, se vino este tema de la elección del cónclave y la elección de un nuevo papa, está ahorita, bueno, antes de eso se había venido este tema también que fue muy revoltoso, ¿no? De las mochilas de supervivencia y como esta Ah, preparación de ciertos gobiernos, el movimiento que ha habido con las aguas, o sea, todo esto que ha estado pasando de manera general en Europa, ¿no? No solamente en una región, sino en Europa, es justamente como indicador, ¿no? Es como hacia allá vamos y hay algo que está pulsando ahí, que se está movilizando, que nos está haciendo que llevemos la atención hacia ese territorio. Y los miércoles justamente estamos como develando o estamos mostrando que sabemos, ¿no? Que sabemos qué es lo que está pasando. Soy consciente de lo que está sucediendo sin involucrarme, sin perder mi neutralidad, sin salirme de mi propio eje. Veo y comprendo lo que está pasando, o sea, no soy ignorante, ni soy tibio a lo que sucede y puedo entonces de esa manera tomar mi lugar con mucha mayor claridad, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, es que no me gusta cuando hablan que de política, que no me gusta cuando hablan de cosas negativas, que bajan la vibración. No, saber lo que está sucediendo no tiene por qué bajarte la vibración. Si no sabes escuchar en neutralidad, entonces totalmente. que yo puedo ir en el metro escuchando las noticias de la televisión de tercera dimensión y saber qué está pasando en el mundo o qué nos están queriendo ellos que nos muestren, lo que nos están mostrando, ¿no? Que veamos en el mundo y yo puedo ser totalmente imparcial y neutra a toda esa información. Entonces, si yo en este punto no tengo esa soberanía, no tengo ese control de mi campo y entonces quiero no saber lo que está pasando y no ser parte de lo que está pasando, entonces ahí estoy siendo tibia y esa tibieza no tampoco suma al proyecto, ¿verdad? Efectivamente. Porque en la medida en la que yo soy consciente de lo que está sucediendo, de cuáles son las piezas del ajedrez que se están moviendo y las sé, las conozco, sé cómo está el juego en este momento, no estoy siendo ignorante,
no estoy siendo tibia, Totalmente. estoy siendo totalmente consciente de lo que se está moviendo, pero tomando mi lugar, ¿no? No dualizándome o polarizándome, sino realmente ocupando mi lugar. Entonces, creo que eso también es muy importante porque no hemos estado hablando de mensajes bonitos, ¿no? Y hay gente que cree que la espiritualidad es estar solamente en el mensaje romántico y bonito de que somos luz y que ya todo, y que la luz ya ganó y que ya todos estamos bien. Y eso también es irte a un polo, Es estar en el otro polo. es el otro, ¿verdad? Es- Entonces, sí. realmente estar en el centro es estar muy consciente de cómo se están moviendo los dos extremos y tener la claridad, la soberanía y la valentía de mantenerte en tu propio eje sin que eso implique decir no quiero escuchar, ¿no? O Conciliar no los dos quiero saber. polos. Exacto. Conciliar los dos polos, ser consciente de ello, llegar a... Porque es verdad, tendemos a irnos al otro y Ujú. no es estar en contra, es Así conciliarlo es. y traerlo al centro, qué bonito. Lupita, Ujú. cuéntanos un poquito, así por encima, aunque sea por encima del tema de Francia, porque también va a ser unos días después, y bueno, tenemos ahí a la dragona que yo, lo siento, me tiene robado el corazón. Sí. Eh, Y ya hemos bueno, trabajado con ella, pero sí, sí. sí, 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 hemos ya trabajado con ella. Y bueno, mira, lo que sucede es que mm, la clave del viaje es España en el sentido de que si esos tres corazones, ¿no? Que son estos tres apus, estas tres montañas, no reactivan su energía primordial, su energía primogénea, entonces la vuelta a Francia es imposible. Lo que se tiene que hacer en Francia es totalmente imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que de todas las tecnologías, ¿sí? De todas las tecnologías que se han creado o que se crearon, eh, es indistinto quién las puso ahí, quién las haya puesto, ¿no? Están ahí, forman parte también de un proyecto, de una forma, de una visión, y tienen un objetivo. Quien las haya puesto es indistinto, ¿no? El tema es que las tenemos que quitar. ¿Cómo se quitan? Cuando un humano, uno, ¿no? Empieza a reconocer que hay un pulso original que está fuera del dogma, de la creencia, del ritual, de la ceremonia, que está en la parte mineral del cuerpo, o sea, es llevar el cuerpo, llevar la biología ahí. Y entonces empieza a usar su propia verticalización, ¿no? Esa energía de eje para amplificar la energía del corazón. Y esto es, voy a estar en todo eso que se escucha tan confuso, que para algunas personas dicen es que no entiendo a Lupita, qué es eso de verticalización, qué es eso de amplificar la banda de onda, de la frecuencia magnética, o sea, no entiendo eso. En palabras menos redundantes y rebuscadas, eso significa que voy a ir a estas tres montañas a habitar mi cuerpo, a escuchar qué me dice la montaña en mi biología. Cuando llego ahí, me empiezo a poner chinita, empiezo a sentir que mi corazón empieza a latir con más fuerza, siento muchas ganas de llorar, me siento nerviosa, van a venir imágenes, van a venir flashazos de que ya estuve ahí, de que ya he estado ahí otras veces, pero no me quedo en eso, porque eso también es una ilusión. Voy al cuerpo, a ver el cuerpo que está experimentando. Eso es anclar la energía crística. Estoy anclando mi frecuencia, que es única y repetible, en este momento presente, en presencia. O sea, estoy en presencia, estoy caminando en presencia. Cuando un grupo de seres, ¿sí? Se reúnen en un punto tan importante como estos tres cerros, ¿no? Que para mí serían como tres corazones, tres amplificadores de energía o de la frecuencia original de Gaia. Se logran activar en esta frecuencia, entonces ya tenemos el ancho de banda.
¿Qué significa? Que ya logramos, ¿sí? Que la frecuencia pueda subir para ir a Francia a desarticular todas las otras tecnologías que están ahí en forma de catedrales, en forma de bibliotecas, ¿sí? Porque a los puntos a los que vamos, que son específicamente la Catedral de Notre Dame y la Biblioteca de París, son dos lugares, son dos arquitecturas que fueron diseñadas para que estos tres corazones, fíjate lo que hacen, ¿no? Estos tres corazones lo que hacen es amplificar la energía del corazón. Y estos tres cerros están conectados por debajo con ríos subterráneos, con aguas, con el micelio, con toda esta red que existe, que es real, de conexión de árboles que después desembocan en agua, o sea, en el río Serna, ¿no? Ahí desemboca. Entonces, toda la potencia que tiene el río Serna, que tiene esas aguas primordiales, ahorita están encapsuladas como en una frecuencia del pasado o en una frecuencia distorsionada. Así es. Activar esos tres corazones es empezar a mandar pulso magnético para que esa empiece a pulsar, ¿no? Después vamos a las dos tecnologías que están haciendo que el campo de Europa esté distorsionado. Las quitamos, ¿no? Quitamos esas mallas de distorsión de la biblioteca. La biblioteca representa el conocimiento que está ahí, que hay mucho conocimiento que está ahí encapsulado para que no se hable, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, ahí está el manual Quiché, un manual maya que habla de la llegada de María Magdalena a América con Sara, su hija, ¿no? Y hay otros cientos de pergaminos ahí adentro que están bajo una tecnología real, una tecnología de oscuridad, que están encapsulados para que esa información no salga aunque esté ahí físicamente. Entonces, vamos a ir a quitar eso y toda la tecnología que hay en la Catedral de Notre Dame, que es tecnología que lo que hace básicamente es que no llegue toda esa resonancia o que la energía de Europa se mantenga en una energía verticalizada, que no permita que el corazón recuerde quién es, ¿no? Entonces, al trabajar con estas dos, estaríamos en apoyo con los apus, porque los humanos solos no lo podemos hacer. Las conciencias de los apus nos van a apoyar ya los tres, frecuenciando y pulsando desde la frecuencia original de ellos para quitar, desmantelar estas dos tecnologías y que entonces desde el río se puede empezar a pulsar esa agua primordial, esa frecuencia del agua primordial, del agua del origen, y se libere desde ahí la conciencia de los dragones del origen, como aún que está ahí, que no es otra cosa más que la frecuencia crística que ellos resguardan, porque los dragones son los guardianes y custodios de esa energía primordial de la tierra, ¿no? Entonces, es una labor muy inmensa, pero con total confianza de que vamos a llegar los corazones listos y los corazones que podemos hacer. Ya es tiempo, además. Yo pienso, Tengo esa certeza. Mm, yo pienso que es una labor grande, que es una labor, pero es fundamental. Para mí es mm, fundamental. Y estamos en el momento de tomar, de posicionarnos y de decir, vamos a elegir. Y por eso yo quería hacer este encuentro, para que todo aquel que tenga un mínimo resonar, que no resuene, no, evidentemente, pero claro. aquel que tenga un mínimo resonar, nos unamos. Y Mm, si, bueno, si biológicamente no puede, pues por lo menos en intención, pero hacer posible biológica. Nos vamos a encontrar un montón de gente. Ya hemos quedado un sí, montón de gente que nos hemos encontrado de distintos caminos, porque creo que somos muchas las almas que sentimos que es un momento importante. sí. Importante
no solamente para uno mismo, Claro. vamos a quitar, sino para España, pero para el planeta, porque como que depende también la red de todo eso. Y un poco Exactamente. tomar conciencia bueno, de que podemos hacer una labor bastante buena en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo Sí, en el planetario, que lo estamos necesitando muchísimo. sí, Y que a fin de cuentas, la Tierra no es otra cosa que nosotros también. O sea, exacto. nosotros somos la Tierra, no es... Así y es. no Y esta parte, fíjate, tan importante que mencionas, ahí es donde yo siempre, y me gustaría hacer mucho énfasis, porque esto de ir yo, ¿no? O sea, de llevar mi biología. Esto es porque esa es mi misión, o sea, el propósito de estar reencarnada en este momento en la Tierra tiene que ver con hacer esto, o sea, mi vida tiene sentido en la medida que yo hago esto, ¿verdad? Y eso lo he ido obviamente descubriendo en la medida que voy caminando mi propia misión y entonces voy teniendo mucha certeza y mucha claridad, ¿no? Pero la misión no se hace porque vaya Lupita, o sea, si no fuera Lupita, fuera Petra, fuera Lucrecia, fuera Laurita, o sea, fuera a alguien más, definitivamente, hubiera seguramente levantado la mano y hubiera dicho, ay, bueno, yo voy a ir a hacer esa labor y voy a ir a transmitir este mensaje, ¿no? Un mensaje que yo siempre pido que sea con mucha claridad, porque en la medida en la que el mensaje es claro, pues también se puede alcanzar esa claridad en la resonancia, ¿no? Y para que sea una resonancia muy pura, muy clara, pues el mensaje tiene que ser muy claro, ¿verdad? Claro, Tiene que ser muy, muy claro. Entonces, en la medida en la que uno va comprendiendo eso, ¿no? Es cuando uno va entonces situándose en el lugar que le corresponde. Y algo muy importante, y yo lo he dicho en varios en vivos, lo dije en la reunión de Zoom que tuvimos privada, en donde se conectó la gente que ha sentido el llamado de ir. Y yo lo dije muy claro y en esta ocasión lo digo así en un en vivo. Eh, Voy con un sentido de profunda humildad porque en Europa hay personas como tú, ¿no? Y como muchos otros que son los guardianes de ese territorio. En esta ocasión, a mí me toca ser la extranjera, o sea, me toca ser la visitante, ¿no? A ese lugar. Y ese lugar tiene un sinnúmero de personas que han guardinado estos códigos originales, ¿no? Esta frecuencia original. Hay gente que ha hecho labores con infinidad de otras personas que han ido, mucha gente que me habla de que ya ha hecho mucha labor allá con Matías, con Cayornine, con Elsa Farrús, con Marisa Ventura, con tanta gente, ¿no? Tanta gente que va a hacer, a hacer labores también dentro del plan, ¿no? Cada labor es sagrada y es perfecta, no hay una más importante que otra. Pero en esta en particular hay dos cosas que para mí son muy importantes. La primera es esta, ¿no? Yo voy como extranjera, llevo esta información que además sé que no es exclusiva mía, porque ha habido otra gente que me dice, es que eso mismo también yo ya lo sabía o yo lo he estado canalizando, pero no lo informaba, pero lo informé a un grupo pequeño, claro. ¿Por qué? Porque la información nunca es de una sola persona. sí. Somos todos la información. Por lo tanto, claro que puedo creer que hay otras personas que tienen esta misma información. Sí, bueno, a mí en particular me está correspondiendo hacerlo de esta manera. Entonces, voy como una extranjera con mucha humildad, honrando a los guardianes y a la gente que ha resguardado estos lugares por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Y lo otro es que no voy a dirigir nada. Eso es bien importante. Sí, eso lo O sea, dijiste. no voy, Sí, sí, no voy a dirigir, yo no voy a dirigir una meditación, no voy a dirigir una ceremonia, no voy a dirigir un ritual, no voy a eso. Eso ya es de la era pasada, ¿sí? Yo voy a estar en presencia, a llevar el pulso original de mi espíritu, de mi latido, de mi corazón, lo voy a llevar ahí para activar el recuerdo. Y eso, si somos muchos lo que lo hacemos, va a hacer que esa montaña active su propio recuerdo
de una manera más armónica y más sencilla que si lo hace una sola persona. Entonces, eso también es muy importante porque a veces esta misma creencia del dogma, del ritual, de la ceremonia, nos hace estar esperando que la otra persona dirija, ¿no? Entonces, no se puede dirigir. Este es un proceso, la activación de esta matriz del tiempo primordial no es algo que se puede dirigir, es algo que se hace desde el sentir, desde la esencia pura. Entonces, necesitamos saber esto para que luego no vaya a ver así como pues fuimos, pero no pasó nada, nomás caminamos, sí, porque luego pasa mucho de la expectativa de lo que se tiene que hacer. Por supuesto que vamos a charlar, vamos a platicar, vamos a lo que surja en ese momento hacer, pero eso es muy importante, o sea, saber desde dónde estoy eligiendo ir. Si yo estoy eligiendo ir porque ya tengo una idea, porque Matías lo hace de una manera, o lo hizo de una manera, o Kai Ornain, o Elsa Farrús, o no sé quién con quien he hecho este tipo de labores, y tienen una forma muy particular de canalizar, de hacer, no se esperen eso. No van a encontrar eso aquí. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, es lo mismo, pero quizás desde otra vibración, ¿verdad? Entonces, acá es ir a estar en estado de presencia. Si yo puedo y siento hacer esto, bienvenidos todos, ¿no? Bienvenidos todos los corazones. Yo, Lupita, creo que me encanta, me encanta. Y es que me erizo porque es que... Pero estaba leyendo un poco los comentarios y decía, no, que los que no pueden... No importa, si no puedes y tú realmente, por lo que quiera que sea, también, no es que no sea válido el apoyo, pienso yo, no sé, quiero saber tu opinión, no es que no sea válido el apoyo desde el lugar donde te encuentres, sí es válido. Lo que pasa es que tiene un mayor efecto, sobre todo a la hora de despertar, el estar biológicamente, para la labor y para uno mismo, o Así para es, uno mismo y para la labor. claro. Pero si no, el sostener también yo creo que potencia el que se active, ¿no? Pero Claro. Sí, si sí, resuena, lo que sucede es que en este tiempo en específico, como lo comentaba en un inicio, o sea, el espíritu ya es luz. O sea, el espíritu no está haciendo, el espíritu no tiene que hacer nada porque ya es. ya es. El que se ha encontrado en este tema del olvido de lo que es el cuerpo. O sea, la biología se le ha olvidado, por decirlo de alguna manera, que está transitoriamente en este estado, pero que esencialmente no somos cuerpo, somos espíritu, ¿no? Entonces, cuando yo voy presencialmente a un lugar, es llevarle ese recuerdo a la biología. Entonces, es como habitar con más conciencia esta biología sabiendo que soy un espíritu. Por eso es que ahora se requiere de que vayamos, de que llevemos la biología allá. Porque como te lo decía hace rato, sí, claro, yo puedo decir, pues es que yo voy en astral. En astral ya Ya, es, o sea, ya está todo, ya está todo perfecto. ¿Por qué? Pues porque allá en las dimensiones superiores donde me muevo solo con el espíritu, ese espíritu es luz, es. Entonces, sí es importante las labores en físico, ¿no? Llevar la biología. Ahora, hay gente que dice, bueno, yo no voy a poder viajar, no se abrieron los recursos, o simplemente no puedo, ¿verdad? O no voy a ir físicamente a los lugares que se están proponiendo. Bueno, de todas maneras, por supuesto que la labor siempre que hacemos de sostén energético a distancia es importante, ¿no? Entonces, ¿qué se va a pedir? No tengo idea. O sea, todavía no he hecho ningún en vivo en el que se hable de cómo se va a hacer la labor a distancia, porque todavía no me ha llegado ninguna información, pero estar presente ese día, si estoy en el trabajo, si estoy en el colegio, si estoy en mi casa haciendo comida, lo que sea, ¿cómo apoyo a la red que sí está llevando su biología al lugar? Apoyo a la red si estoy en presencia, en donde yo estoy y conectada con mi corazón de lejos a ellos que están llevando su biología ahí. De esa manera apoyo muchísimo más, ¿no? claro. Entonces, ya seguramente ya llegará la información para las labores a distancia, pero ahorita es eso, estar en presencia.
estar en presencia. Ujú. Es casi la mayor labor. Yo no sé si quieres decir algo más, no quiero robarte mucho tiempo, que sé que vas eh, cogida, pero si quisieras aportarnos algo con respecto a la labor. Sí te voy a hacer una pregunta. Ujú. Si tuvieras en tu caminar desde ese 2020, ¿qué aspecto, qué aprendizaje podrías decir he tenido y procuro mantener, o esa vigilancia? ¿Qué es lo que tú te sostiene o te hace mantener de pie? Algo que tú digas, el tener esto hay algo que tú lo tengas como un tesoro y esto no me puede faltar, tengo que ser consciente todo el tiempo. Mis hijos. Sí. Qué bueno. Honestamente creo que es lo más puro y lo más, lo que, tanto lo que me ancla más a la biología, a la tierra, al presente, son mis hijos, ¿no? Porque, no sé, ellos en muchas ocasiones me acompañan a las labores y el hecho de estar ahí en presencia, cuidándolos de que, Antonio, porque ven y aquí y no corras y cuidado con el árbol y cuidado con es ese movimiento que a veces las mamás juzgamos, ¿no? A mí, por todo el contrario, me ayuda muchísimo a estar verdaderamente ahí en el presente, pero al mismo tiempo ellos son mi fuente de mayor conexión con el amor incondicional. Sí, Entonces, el que ellos caminen conmigo y que yo pueda ir viendo, por ejemplo, cómo ellos son unos maestros impresionantes porque hay ocasiones en las que ellos me dicen, mamá, mira esto, ¿no? Mira ese árbol con forma de dragón, o mira la nube, o mamá, mira, escucha los pajaritos cómo empezaron a cantar, o que se acercan en el momento más perfecto a darme un abrazo, a estar conmigo, a Antonio siempre atrás de mí, tomándome del hombro, o sea, que mi hijo haga eso, que Renata venga y se acurruque conmigo en los momentos así que podían, los momentos perfectos, eso es mi ancla y mi mayor conexión tanto con la tierra como con el cielo, ¿no? Los dos. Y cuando no van ellos, cuando no van conmigo, porque la labor a lo mejor va a ser muy desafiante en cuanto a físicamente, muchas horas caminando o que simplemente, porque ellos, lo más hermoso de todo es que ellos saben cuándo tienen que ir físicamente y cuándo no. A sí. pesar de que yo en algunos momentos he dicho, pero no, no pueden ir conmigo porque vamos a caminar, no sé, por ejemplo, la vez que hicimos Tlatelolco en la Ciudad de México, caminamos desde la Basílica de la Virgen de Guadalupe hasta Tlatelolco, que no recuerdo en horas cuánto tiempo fue, pero fueron kilómetros bajo el sol caminando. Y yo no quería que ellos hicieran eso. O sea, yo realmente les dije, es mejor que me esperen ustedes en el hotel, tranquilitos y demás. Y por supuesto que no. O sea, ellos dijeron, no, tenemos que ir contigo, ¿no? Entonces se aventaron caminando toda esa cantidad de kilómetros bajo el sol, impecable, no hubo una queja, no hubo un ya mamá termina, o sea, todavía llegamos a Tlatelolco y, y todavía se aguantaron ahí toda la ceremonia que se hizo ahí, que era de otro grupo, luego lo que nosotros íbamos a hacer, que era un concierto, entonces, y todo lo aguantaron, ¿no? De manera impecable. Entonces, esa parte de ellos saber a dónde tienen que ir y a dónde no, también ha sido algo que yo he tenido que aprender a respetar, ¿no? Porque a veces como mamá uno cree que sabe más, pero en realidad por lo regular saben más ellos, ¿no? Entonces, Ellos. esa parte de mis hijos acompañándome, eso es de verdad lo que más siempre me ayuda. Y cuando no van conmigo, también sentir su presencia a la distancia y llegar con ellos de regreso, a pesar de que se haya hecho la labor en donde subiste al universo y diste 1000 vueltas, y yo llego al cuarto de hotel o a la casa en donde esté y tengo que llegar a ser mamá,
eso también es como me termina de bajar y me ancla y me termina de dar como esas dosis de aquí al final, Qué bueno. esto es lo que tienes que hacer. Son los que nos inyectan y nos ponen las Así pilas. De verdad así es. que son, yo Ujú. no los conozco solo por tus cuentos, pero escriben, son unos amados, son unos, pero lo conoceremos ahora en Barcelona, ¿no? Sí, Eh, en ahí Barcelona los vas a en conocer. Sí. Barcelona los veremos. Lupita, en mi nombre y en el de todo el Grupo Luz Azul, de todos los que hemos estado aquí contigo y los que se unan, quiero darte las gracias. Quiero Mm, darte las gracias por compartir tu luz, por compartir tu conocimiento, por ser, por tu arte en el tejer, por tu dedicación, por tu trabajo y por animarnos a todos también a no solamente a crecer nosotros, sino a valorar lo que es el servicio y la importancia de estar en servicio, así que es. creo que es muy importante. Creo que es una parte del desarrollo del ser, de la evolución del ser, y la propia evolución cuando entras en el servicio, uno mismo coge otra dimensión. Y tú eso lo enseñas muy bien. Muchas gracias, Lupita. Te Gracias a agradezco, ti. te esperamos con los brazos abiertos, por favor. Ya la semana que entra por allá vamos a estar, así que muchas gracias a todos, gracias a toda la red y A ti, gracias mi a ti niña. por esta invitación y por abrirme este espacio para compartir. Así que, bueno, nos vemos el miércoles en el en vivo del Él, miércoles. Espero que puedan estar por ahí acompañándonos y nos vemos muy pronto en Cataluña, en así Barcelona. será. Sí. Un Gracias. abrazo. Igual, gracias. Adiós. Adiós, mi niña.